Israel tiene el derecho a una defensa legítima tras los ataques terroristas de Hamas, los rehenes de Hamas, la guerra entre Palestina e Israel. Estos son solo algunos de los titulares con los que nos han bombardeado desde octubre del 2023, generando una opinión pública de un conflicto que lleva más de 100 años de vigencia con sus respectivos ataques, colonizaciones, desplazamientos forzosos y, por qué no decirlo, con unas prácticas a todas luces genocidas. De modo que aquí ofrecemos nuestras 11 razones o argumentos con los que tratamos de redebatir estas ideas de conflicto, de guerra en Palestina. En primer lugar, mientras la fundación de Hamas fue a finales de los años 80, el desplazamiento forzoso y la colonización de tierras se daba ya con anterioridad a 1947, que fue el año en el que la ONU dividió el territorio de Palestina. En segundo lugar, vemos que desde la fundación del Estado de Israel en 1948, los palestinos han visto menguar su territorio hasta el 90%, es decir, que han perdido prácticamente todo el territorio, y el que queda bajo su poder está plagado de puntos de control donde extorsionan, intimidan y siembran el terror. Es, a todas luces, un atropello a cualquier tipo de derecho humano y de dignidad. En tercer lugar, deberíamos recordar que actualmente existen más de 6 millones de palestinos viviendo en el exilio, y solo desde octubre del 2023 hay más de 2 millones de personas desplazadas por motivos de bombardeos sobre Gaza y sobre Cisjordania. Desde el 7 de octubre del 2023, Israel ha asesinado a más de 65.000 palestinos en la Franja de Gaza, y de ellos 20.000 son niños, y repetimos, solo en la Franja de Gaza. Frente a estos datos tenemos la desproporción de los 1.700 muertos por parte de Israel. Por tanto, proporcionalmente tenemos unas víctimas de 1 a 50. Y estas víctimas o esta proporción podría ser mucho mayor si a ello le sumamos las muertes de manera indirecta por la destrucción de hospitales, de escuelas, de infraestructuras o las muertes por hambre o desnutrición. Es posible que se deba a este o a otros motivos el hecho de que Israel se niegue a que pueda acceder la prensa internacional para cubrir lo que está pasando en la zona, o que directamente asesine a periodistas. Israel es la 15ª potencia a nivel militar y, según algunos estudios, es uno de los países que más invierte en servicio de inteligencia. Hace frente a Palestina, un país fragmentado en pequeños territorios, desposeído de toda riqueza y que pocos países se han dignado a reconocer tarde y mal, y que además ni siquiera posee un ejército formal. Hamas, a pesar de ser una organización armada, combate con recursos muy limitados, armas ligeras o cohetes rudimentarios, y todo ello frente a una potencia militar que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Hamas no representa a Palestina, y esto quizás sea importante para que mucha gente disasocie los dos términos, porque mientras Hamas sí gobierna en Gaza tras ganar las elecciones en 2006, no controla algunas zonas como Cisjordania, donde el gobierno corresponde a la Autoridad Nacional de Palestina, reconocida internacionalmente. Israel financió y favoreció el ascenso de Hamas en sus primeros años como estrategia para dividir precisamente al movimiento palestino laico y nacionalista de la Organización para la Liberación de Palestina de Arafat o de la Autoridad Nacional de Palestina, y así lograr dar una imagen de terroristas y de radicales del pueblo palestino. Egipto advirtió a Israel sobre un ataque el 7 de octubre con días de antelación. El propio ministro de Inteligencia egipcio, Abbas Kamel, comunicó un riesgo inminente. Sin embargo, el gobierno de Israel desmintió la advertencia, y esto ha llevado a que algunos analistas consideren que el ataque pudo haber sido un atentado de falsa bandera similar a otros episodios históricos como el propio asunto Lavon en Israel en 1954, Pearl Harbor en Estados Unidos o el incendio del Reichstag en la Alemania del Tercer Reich. La creación del Estado de Israel pudo estar facilitada por el régimen nazi mediante el proyecto Habara. Este acuerdo permitía la inmigración de más de 60.000 judíos alemanes a Palestina, transfiriendo así el equivalente a cientos de millones de dólares actuales, para así establecer las bases económicas del nuevo Estado. Naciones Unidas no solo ha concluido que, de manera humana y jurídica, es un genocidio, sino que ha documentado casos de tortura sistemática y de violencia sexual contra prisioneros palestinos por parte del ejército de Israel. La Comisión de la ONU calificó estas prácticas como parte de un protocolo habitual. En el Parlamento israelí, durante un debate sobre estos crímenes, el diputado Hanok Milbisky llegó a justificar públicamente tales actos afirmando: sí, si es un miembro de la Nukba, todo es legítimo, todo. Manual anti-fake.